Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermano? Dios te siga bendiciendo. Voy a continuar con el video 2 del tema que estoy haciendo. Hay dos evangelios, pero Pablo reconoce más que un solo evangelio para la gloria del Señor Jesucristo. Hay muchos que no les gustan los mensajes que yo estoy enseñando. Y yo comprendo eso. Pero estamos hoy en día viviendo en tiempos difíciles, donde mucha gente lo que desea escuchar y aprender es cualquier otro evangelio que les sirva como de entretenimiento, que los entretenga. Y el evangelio no es un evangelio para entretener a las personas. El evangelio es poder de Dios, como dice Pablo en Romanos. El evangelio es poder de Dios para salvar al hombre, para restaurar al hombre, ¿ok? Así que yo seguiré llevando con mucho amor, mucha reverencia y mucho respeto de parte de Dios y para ustedes también la gracia. Seguiré llevando el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Un solo evangelio. En el nombre del Señor Jesucristo comenzamos o continuamos con el video 2, ¿ok? Bien. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1, versículos 6 y 7, que lo habíamos leído también, me quedo sorprendido de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que le llamó por la gracia del Señor Jesucristo. Y luego dice Pablo para seguir otro evangelio. Pregunta, ¿por qué Pablo menciona otro evangelio? Si hay uno, ¿por qué Pablo menciona otro? Pues porque Pablo está reconociendo que bíblicamente hay dos evangelios. Hay más de un evangelio, pero después que Cristo murió en adelante, Pablo fue llamado como apóstol. De lo que era Saulo de Tarso, pues de Saulo, pues se le conoció como Pablo el apóstol. Después que Cristo murió, en adelante hubo un tiempo diferente, que es el tiempo de la gracia. Y en el tiempo de la gracia, Dios desea salvar al mayor número de los gentiles pecadores. Pero para aprender eso, pues necesitamos aprender a distinguir entre los gentiles, que Pablo le llama la incircuncisión, y necesitamos aprender a conocer y a entender lo que son el pueblo de Israel, que también pues se le conoce como la circuncisión, para poder comprender eso. Vamos a ir a trabajar con eso. ¿Están listos? ¿Están ready para comprender la palabra del Señor? ¿Ok? Gloria a Dios. Bien. Pablo no estaba en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús solamente estaba Jesús y el pueblo de Israel, que se le conoce como la circuncisión. La circuncisión. Y la circuncisión es parte de lo que es la ley. O vamos a decirlo a GB, la ley de Moisés es parte de lo que es la circuncisión también. Entonces Jesús, ese Jesús que nosotros conocemos en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, ese Jesús que muchos de nosotros conocemos, Pablo da una referencia acerca de ese Jesús, de la cual muchos de nosotros conocemos, en la cual ese Jesús pues murió en la cruz. Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 8. Pablo da una referencia diciendo que Cristo Jesús vino a ser siervo o vino a servir a la circuncisión. Cristo Jesús vino para salvar
redimir, ministrar y servir a la circuncisión. ¿Y cuál es la circuncisión? El pueblo de Israel. ¿Ves? Por eso es bien importante dividir, separar, distinguir la Biblia. ¿Tú me entiendes? No es acomodarla toda junto y decir que Israel y la iglesia es lo mismo. No, no podemos decir eso. No podemos decir eso. Porque si decimos que Israel y la iglesia es lo mismo, estamos entonces cometiendo herejía y estamos apostatando el evangelio. Y apostatar significa salirse de lo que es una verdad bíblica. Eso es apostatar, salirnos de lo que es la verdad del evangelio y escoger otro mensaje, otro evangelio, otro mensaje diferente, ¿ok? Entonces, continuamos. El apóstol Pablo no participaba en el tiempo de Jesús y Cristo Jesús vino a servir a la circuncisión. La circuncisión tiene que ver con el pueblo de Israel, un pueblo único que Dios escogió nada más. No significa que Dios no tenga amor por las demás naciones. Porque hay algunas personas que dicen, ustedes los que son dispensacionalistas, hacen mucho prejuicio, discrimen, mucha preferencia, mucha separación, como que Dios ama a unos y a otros no. Pues no, estás equivocado, muy equivocado, muy equivocado. No se trata de que Dios hace preferencia. A unos Dios ama y a otros no. Significa que Dios llamó a un pueblo único que es Israel para Dios tratar con ese pueblo. Y la circuncisión lo que hace es que elige Dios a un pueblo para separarlo entre las demás naciones, que esas demás naciones, esos demás pueblos, Pablo, aquí en Gálatas, capítulo 2, versículos 7 y 8, Pablo le llama la incircuncisión. ¿A quién Pablo? ¿A quiénes? Pablo, ¿a quiénes? Pablo le llama la incircuncisión. Pues a las demás naciones que son los gentiles. Pero no significa que Dios no ama a nadie. Ahora, cuando Cristo murió, ya que yo le dije a ustedes en Romanos 15:8, que Pablo da una referencia diciendo que Cristo vino a servir a la circuncisión, ¿verdad? Y Pablo da lo mismo, dice aquí Pablo también, aquí en el libro de Gálatas, pero esta vez en el capítulo 4, Gálatas 4, versículo 4 también. Pablo dice, pero al llegar el cumplimiento del tiempo, ¿ve? Cumplimiento del tiempo, porque Dios todas las cosas los hace en un tiempo específico. Al llegar el tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Quién era ese? Jesús. Y dice que estaba bajo la ley. Cristo estaba bajo la ley. Cristo Jesús estaba bajo la ley. Pablo dice en Romanos 15:8, diciendo que Cristo viene a servir a la circuncisión. ¿Y quiénes son los que están en la circuncisión? Los que están bajo la ley. Pero Pablo dice que nosotros, los gentiles, cuando llega el tiempo de los gentiles, nosotros no estamos bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la ley de Cristo. Y según Romanos 8, 1 y 2, el versículo 2 también dice Pablo que estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo la ley de Moisés. Pero no significa que estamos sin ley, porque estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y bajo la ley de Cristo, como dice Pablo aquí en Gálatas. ¿Ok? Ahora, Cristo Jesús vino para Israel. Israel le falló, le fue infiel, como dice Evangelio según San Juan
1:11. Cristo Jesús vino a los suyos, mas a los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son esos suyos? ¿Quiénes son? ¿La iglesia? No, la iglesia no estaba allí en ese tiempo. ¿Te acuerdas? ¿Ven? Tú entiendes que tenemos que aprender a interpretar, a entender bien la Biblia para tener una mejor comprensión de la Biblia. En el tiempo de Jesús, la iglesia no estaba allí todavía. Y Pablo no estaba como apóstol todavía mencionado allí. ¿Quiénes estaban allí? Pues Santiago, Pedro, Juan y otros apóstoles más, excepto Pablo. Y esos, Santiago, Pedro y Juan, son los de la circuncisión, que están sometidos bajo la ley de Moisés y los sacrificios. ¿No me entiendes? ¿Qué pasó con Israel? Se interrumpió. Cristo interrumpió su ministerio por causa de la incredulidad de Israel. Israel no le creyó a Jesús, no tuvo fe en Jesús, no lo pudo reconocer como el Mesías. A causa de eso, pues entonces dice Pablo una referencia en el libro de Romanos, capítulo 9. La carta de Romanos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, Pablo le dedica esa carta a Israel, con un sentir que él tiene a Israel, porque muchos del pueblo de Israel no creyeron en Cristo. Y Pablo habla en el libro de Romanos, expresando acerca de Israel, y Pablo identifica a Israel como las ramas naturales, llamándole las ramas naturales. ¿Y qué dice Pablo acerca de las ramas naturales? Pues Pablo dice que muchas de las ramas naturales fueron desgajadas. Otra forma de decir la palabra desgajada, otra manera de decirlo es cortada. Pero cortada o desgajada no significa que perdieron su salvación, sino que desgajada o cortada, en cuanto a las ramas naturales que representa Israel, significa echada a un lado. Eso significa desgajada, cortada, que fueron echadas a un lado. Y cuando fueron echadas a un lado, entonces, ¿quiénes vinieron a ocupar el lugar donde está Israel? Pero es en el lugar donde está Israel donde el propósito de Dios tenía plan de salvar a Israel. Es el lugar donde Dios tenía un plan de salvación para Israel. ¿Quiénes vinieron a ocupar el lugar de Israel? Pues los gentiles. Los gentiles, Dios miró a las demás naciones. Significa que todo tiene un tiempo. Ve que Dios sigue amando a las demás naciones. Dios no hace prejuicio. Dios no hace preferencia. Dios no hace prejuicio y preferencia. Él ama a todo. Pero Dios tiene un tiempo específico para que Él cumpla su propósito en cada tiempo. Todavía no había llegado el tiempo de los gentiles. Entonces, los gentiles ocuparon el lugar de Israel. Pero no significa que los gentiles son llamados el Israel de Dios. No, eso es otro error. Esa es otra forma incorrecta de interpretar la Biblia. Eso es bien incorrecto. Los gentiles no fueron salvos y colocados en la posición de Israel para que se llamen israelitas y cumplan la ley. No. Los gentiles fueron salvos en el lugar de Israel para que ellos puedan ser salvos, ya que Israel fue pausado temporalmente. El ministerio de Jesús con la circuncisión, que viene siendo Israel y los judíos, pues fue pausado después que Cristo murió. Después que Cristo murió en adelante, como muchos habían rechazado a Jesús como Salvador, pues el mismo Jesús permitió pausar el tiempo de Israel. Y en esa pausa, pues Mateo 24 habla una profecía. Mateo 24 habla una profecía. Jesús diciendo al pueblo judío, al pueblo de Israel,
que le va a venir para Israel una gran tribulación, un juicio. Para Israel, no es para la iglesia, es para Israel. Por eso es importante estudiar bien la Biblia y estudiar los tiempos. ¿Ok? Es bien importante. Porque Mateo 24, Mateo, Marcos y Lucas y Evangelio según San Juan, pues es una continuación de la circuncisión en el Antiguo Testamento. Ahí está Dios trabajando con Israel, no es con la iglesia. Ahí todavía Pablo no estaba. Pero ahí en Mateo 24, a causa de la incredulidad de Israel, pues entonces Dios llamó a los gentiles. Y no solamente por causa de la incredulidad, Pablo también menciona en Romanos que para provocarle a celo, porque así Pablo lo menciona, y así Dios lo permitió en su voluntad, permitir, para provocarle celo a Israel, pues colocó a los gentiles para salvación. Ya los gentiles estaban en el corazón de Dios para que fueran salvos, pero en una época, en un tiempo diferente a Israel. ¿Ve? A Israel. Entonces, Pablo le llama a los gentiles en Gálatas 2, 7 y 8, la incircuncisión. La incircuncisión. Cuando Israel fue interrumpido o fue pausado temporalmente, porque fue pausado temporalmente, para que entonces venga los gentiles. Pero los gentiles no significa que van a ser salvos por la ley de Moisés, porque la ley de Moisés fue dada para los judíos, para Israel, a ellos. Acuérdate de lo que Pablo menciona en Efesios 2, 11 en adelante. ¿Qué dice Pablo? En Efesios 2, 11 en adelante, diciendo, en aquel tiempo ustedes, ve que está usando un pronombre plural, segunda persona plural. Ustedes significa los gentiles. Ustedes estaban lejos de Israel, lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de la circuncisión del pueblo que Dios escogió. Estaban sin Cristo. Léase bien Efesios 2. Lo que pasa es que la confusión está leyendo Efesios 2, versículos 13, 14 y 15. Cuando muchos leen Efesios 2, versículos 13, 14 y 15, diciendo que de ambos pueblos Dios hizo uno. Ahí está la confusión. Porque esa palabra uno no significa que Dios unió a los gentiles con Israel en cuanto a que formen parte de la tradición. No, no, yo no formo parte de la tradición hebrea, porque para yo ser un judío y hebreo necesito tener padres y madres judíos y hebreos. Para yo ser parte de Israel, necesito ser llamado por Dios desde la antigüedad, desde un comienzo. Y yo no fui llamado hebreo. Yo fui un gentil salvado por gracia, en un tiempo diferente al tiempo de Israel. Entonces, a causa de eso, Cristo pausó su ministerio, le puso pausa para elegir al pueblo de las naciones de la incircuncisión, que son los griegos gentiles. Y ahí Pablo entra a ser apóstol. Ahí Pablo entra para ser un apóstol. Y Pablo tiene una revelación. Que Pablo, cuando menciona aquí la revelación, en Gálatas capítulo 1, comenzando el versículo 11 y 12, Pablo dice que esta revelación no se la dio hombre ninguno. Es Cristo lo llamó. Comenzando desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, cuando Pablo antes era Saulo de Tarso. Comenzando desde ahí, en el libro de Hechos, capítulo 9, cuando Pablo iba camino a Damasco. Luego de ser Saulo, Dios le cambió el nombre a Saulo a llamarse Pablo, para que Pablo tenga un ministerio para los gentiles específicamente. Entonces Pablo dice aquí, versículo 12,
porque ciertamente yo no lo recibí, ni tampoco me fue enseñado de parte de hombre ninguno, sino por revelación de Cristo. Los apóstoles de Jesús no le revelaron el mensaje de Jesús ni la circuncisión, aunque Pablo conocía muy bien la circuncisión. Él era judío, él era de la tribu de Benjamín, él conocía muy bien la ley, claro que sí, pero lo que Dios le reveló para que los gentiles que no son hebreos puedan ser salvos, ese es el evangelio para nosotros, la iglesia, a los que no somos de la circuncisión. Ese es el mensaje que hay que seguir, como Pablo nos enseña. Y más adelante, en el versículo 16, Pablo dice, para revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anuncie entre los gentiles. Significa que acá hay dos evangelios. Ahora, ¿qué pasó cuando el ministerio de Jesús fue pausado? Pues fue pausado parcialmente hasta que la plenitud de los gentiles, como Pablo dice en Romanos 11:25, como dice Pablo en Romanos 11:25, en Romanos 11:25 Pablo habla de la plenitud de los gentiles, hasta que la plenitud de los gentiles llegue a su tiempo, a su final. ¿Cuándo va a ser la plenitud de los gentiles? Pues la plenitud de los gentiles, la palabra plenitud significa mayor alcance de pecadores gentiles en este tiempo. Cuando el mayor alcance de gentiles haya conocido a Cristo para salvación, que solamente Dios lo sabe, pues entonces en cualquier momento viene el arrebatamiento para Dios llevarse a la iglesia. Y la iglesia de Cristo se compone tanto de judíos como gentiles que ha creído, pero solamente que ha creído en Cristo. Porque hay un grupo de judíos que nunca creyeron. Hay un grupo de israelitas y de judíos que esos son las ramas naturales que fueron cortadas, como dice Pablo en el libro de Romanos. Hay ramas naturales que representan a Israel, las 12 tribus, que algunas, no todas, fueron desgajadas o fueron cortadas. Que ser desgajada o ser cortada no significa que perdieron su salvación, sino que fueron echadas a un lado, para que entonces en la posición de Israel vinieran a ser salvos los gentiles. En la posición, nosotros ahora estamos tomando la posición de Israel para salvación. El problema es que Efesios 2, versículos 13, 14 y 15, cuando Pablo dice que de ambos pueblos hizo uno, es uno en el sentido del hombre interior, de un hombre nuevo. Tanto de judíos como de gentiles, Dios hizo uno. Ahora, un pueblo, una nación o un pueblo, pero de un hombre nuevo. Ese uno es un hombre nuevo en Cristo. Las cosas viejas pasaron ya, pero no se está hablando de que Dios nos unió para que nosotros los gentiles ahora formemos parte de la circuncisión. Ahora Dios en Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles, Dios no ve a judíos como circuncisión. Dios no ve a gentiles como pecadores. Dios lo ve llamado iglesia, una nueva criatura en Cristo Jesús, con la libertad de tener accesibilidad, acceso a la salvación. No por la ley, tampoco por ningún comportamiento humano, sino por haber creído en Cristo Jesús. Pablo recibe esa revelación para que entonces los gentiles puedan ser salvos. ¿Qué pasó con el ministerio de Jesús? Fue pausado. El ministerio de Jesús fue pausado temporalmente hasta que la plenitud de los gentiles lleguen a su final. Y cuando llega a su final, en cualquier momento el rapto ocurre, el arrebatamiento ocurre para llevarse a la iglesia, que somos nosotros los que hemos creído ya en Cristo. ¿Qué va a pasar después del rapto? Pues el tiempo de la circuncisión, escucha, el tiempo de lo que es la circuncisión, que es todo Israel, como dice Pablo en Romanos, que todo Israel será salvo, incluyendo los judíos, pues la circuncisión que no ha creído en Cristo, los judíos y israelitas que no han creído en Cristo, Dios va a hacer que ellos crean en un tiempo diferente al nuestro,
que es el tiempo de la gran tribulación. El plan de Dios en el tiempo de la gran tribulación no es con ningún gentil que se ha quedado en el tiempo de hoy por no creer. El gentil que no decida creer en Cristo en el tiempo de la gracia, bajo el ministerio de Pablo, no hay más salvación. No hay más salvación, porque después del arrebatamiento de la iglesia, en este tiempo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de los gentiles, después que ocurra el arrebatamiento, va a haber otro tiempo que es nuevamente que la circuncisión se levanta, se activa, se reactiva nuevamente Israel, que viene siendo la circuncisión. Mientras tanto, el tiempo de Jesús con Israel, la circuncisión, fue pausada después que Jesús murió en adelante. Y la causa es porque muchos no creyeron en Jesús. Y le va a venir un juicio a Israel. Pero de ese juicio Dios va a librar a Israel. Va a librar a Israel para que vuelva y crean nuevamente en Jesucristo. Porque el plan será nuevamente restaurar a Israel, que viene siendo la circuncisión. Mientras tanto, nosotros ahora no estamos bajo la circuncisión. Estamos bajo la incircuncisión, que es el ministerio de Pablo para los gentiles. Pablo aquí llega a un acuerdo con Pedro, Juan, Santiago. Cuando Pablo llega a un acuerdo, en el capítulo 2, le dice, ambos llegamos a un acuerdo y Pedro, Juan y Santiago reconocen la gracia que Dios le dio a Pablo para que Pablo tenga un ministerio para llevar el evangelio que Cristo le reveló a Pablo para las naciones gentiles. Y que Pedro iba a continuar llevando el mensaje, ¿verdad?, de la circuncisión a los judíos. A los judíos. Significa que Pablo reconoce dos evangelios, pero para los gentiles, que son la incircuncisión, Pablo reconoce un solo evangelio, que es el evangelio de la gracia, que es la incircuncisión, para que sean salvos. El mensaje de Pablo en Gálatas es que los gentiles estaban mezclando el mensaje que Dios les reveló de salvación para los gentiles que no son de la circuncisión, lo estaban mezclando con la circuncisión. Y nosotros no podemos mezclar dos evangelios, dos mensajes. Porque a Pablo se le dijo que los gentiles van a ser salvos por la fe y nada tiene que ver con la ley ni las obras. Pero la circuncisión contiene la ley y las obras. La circuncisión contiene la ley y las obras. Vamos a ver por cuánto tiempo yo voy. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 25, Pablo habla acerca de los gentiles y el evangelio. Y dice Pablo, pero que ahora ha sido revelado en este tiempo. ¿Ves? Cuando Pablo dice en este tiempo, ahora Dios ha revelado por medio del evangelio y la gracia, por medio del ministerio apostólico de Pablo, diciendo, las escrituras de los profetas, y es dado ahora a conocer a todos los gentiles, para que obedezcan a la fe, para que los gentiles a través de las naciones completo en el ministerio de Pablo apóstol, bajo el evangelio de la incircuncisión que Dios le revela a Pablo, para nosotros los que no somos de la circuncisión, para que todas las naciones gentiles obedezcan al evangelio, obedezcan la fe. Entonces nosotros, la iglesia, tenemos que obedecer un solo evangelio. ¿Qué es lo que pasaba en esta iglesia? Que muchas de estas iglesias estaban mezclando la ley con la gracia. Estaban mezclando dos evangelios. Y Pablo dice aquí en el capítulo 1, versículos 6 y 7, me quedo sorprendido de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que le llamó por la gracia para seguir otro evangelio. Y Pablo dice, no es que haya otro, hay uno. ¿Y cuál es ese uno? El que Dios le revela a Pablo. Hay dos evangelios, pero Pablo reconoce que hay uno, el que Dios le entregó, que nada tiene que ver con la circuncisión.
Nada tiene que ver con la ley de Moisés. Nada tiene que ver con el bautismo de agua. Nada tiene que ver con el bautismo de agua. Nada tiene que ver con el ayuno. Nada tiene que ver con la ley de Moisés y las obras. Nada tiene que ver con los sacrificios. Hay algo que parece ser que a Pedro y a Juan y a Santiago se les había olvidado, pero ya no tengo tiempo. Quisiera hablar, a mí me encanta hablar, pero vamos a pausar y seguir con otro video. ¿Ok? Seguimos con otro video, que tengo el deseo de seguir hablando. ¿Ok? Gloria a Dios.